Bienvenidos, señores estudiantes, al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, compañerito? Muy buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarle, mi compañerito Carlos, bienvenido. Un fuerte abrazo. Licenciado, buenas noches. Freddy, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Compañera Glorita, bienvenida. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero, bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Alberto, Olguita, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, dice. Compañero segundo, Daniel Congacha, dice aquí también bienvenidos, un gusto poderles saludar, bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando las características fundamentales de todo los material que tenemos habilitado en el aula virtual a fin de que ustedes tengan toda la convicción necesaria para que cumplan sus tareas de forma efectiva. Presentamos en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés. Vamos a ver la unidad número 2, gramática y vocabulario. Vamos a ver el subtema número 3 de esta unidad, que corresponde al vocabulario para hablar de trabajo en inglés. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer, compañeros, como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades. Traduce al español las siguientes frases. En este caso tenemos to fire, to resign, tenemos to retire, perdón. Tenemos la siguiente que es advisement, tenemos interview, tenemos CV, application form, tenemos boss, tenemos employer y tenemos employee. Esas son las frases que ustedes tienen que traducir a el español. Una característica fundamental que por favor tengan mucho cuidado. To fire significa fuego. De hecho, fire significa fuego. Pero este to fire, ustedes tienen que revisarlo en función de la parte laboral. En inglés hay palabras polivalentes que tienen varios significados de acuerdo a sus características, de acuerdo a la oración en la que se les vaya a colocar o a la intención que se les vaya a dar. En este caso, to fire, nosotros nos estamos refiriendo directamente a las actividades laborales. Los cojo con eso. Si me ponen a hacer fuego, tienen 0 en esa primera actividad. Entonces, to fire, tienen que investigar bien, obviamente en función del trabajo dentro del idioma inglés. Recuerden que este trabajo es 100% escrito, como todas las tareas, tiene que ser claro y también tiene que ser ordenado. Tienen que en la parte superior de su hojita, donde ustedes van a desarrollar su tarea, cumplir con el rotulado. En el centro Unidad Educativa Benecer, a un costado el nombre, el curso, la fecha, materia, el tema de la tarea y por último la semana a la que pertenece. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones y también la rúbrica de calificaciones, es fundamental. Que revisen ese contenido, pues de ahí obviamente ustedes se podrán dar cuenta y podrán cumplir sus tareas tal como les solicita la institución educativa. A continuación, y en la parte final, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema vocabulario para hablar de trabajo en inglés, correspondientes a la semana 3 de fecha 31 de marzo del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 31 de marzo, la fecha límite de entregas es el 14 de abril y la fecha de publicación de la calificación es hasta el 18 de abril. Así que tienen un tiempo cómodo
en esta última etapa para cumplir esta última actividad que ustedes tienen dentro de la unidad número 2. Así que cumplan a tiempo, ustedes igual podrán haber visto, podrán haberse dado cuenta que ya se encuentran calificadas todas las tareas de la unidad número 1. Así que no me han dicho nada, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda en cuanto a esas calificaciones. Si no tienen ningún inconveniente, obviamente se encuentran calificadas y sus notas se encuentran correctamente asignadas. Les hago una pregunta, ¿y dónde puedo ver eso? Porque yo no he podido ver la calificación. Tiene que ir a su propia, a cada una de las tareas. Y sobre la tarea ahí usted, cuando usted envía, usted ve una frase que dice por calificar, ¿no es cierto? Ahora en vez de esa frase por calificar, ahora va a estar calificado. Entonces, una vez que dice calificado, usted tiene que bajar, bajar, bajar y en la parte final usted se va a encontrar la nota. ¿Cuánto se ha sacado en la tarea? Y eso es Ah, ya, gracias, Liz. sobre cada una de las tareas tienen que seguir ustedes navegando, registrando para que vean cuántos se han sacado. Disculpe, licenciado, ¿esta era la segunda clase suya o me equivoco? Disculpe. Esta es la segunda unidad que ustedes ya están trabajando conmigo. Tienen ya una unidad anterior. Esta es la tercera clase dentro de la unidad número 2. No he podido estar asistiendo con ustedes, puesto que yo tuve una calamidad doméstica y de hecho estoy sobre una calamidad doméstica con mi mamá. Entonces, es por esa situación que yo no he podido estar en las clases anteriores, pero les he estado enviando las clases grabadas, pues me encontraba en una situación bastante compleja. Sin embargo, Muchas gracias. estoy haciendo un esfuerzo por continuar dando clases, continuar compartiendo con cada uno de ustedes estas actividades académicas y obviamente ustedes todo el material pertinente. Recuerden, la primera clase, tarea. La segunda clase solo es material de apoyo y clase. La tercera semana es materia, tarea y clase explicativa. Y la semana número 4 es el material de apoyo, clase explicativa y el examen final. Recuerden para los compañeros nuevos de pronto que se han integrado que al final de cada unidad ustedes tienen una evaluación para medir los conocimientos que ustedes han adquirido unidad tras unidad. Eso obviamente dentro de estas características. Entonces, por favor, ya saben, la plataforma se encuentra habilitada 24/7 toda la información. Si de pronto ustedes entraron recién o tienen alguna actividad que no han hecho, no han podido cumplir, sigan cumpliendo. Les doy esa ventaja, les doy esa ayuda. Para los compañeros que no han presentado alguna tarea en la unidad número 1, ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden seguir cumpliendo para que no se queden sin nota y obviamente alcancen este sueño que ustedes y esta meta que ustedes se han trazado de llegar a su bachillerato. Les doy todas las facilidades necesarias para que ustedes puedan cumplir ese gran sueño. Muchas gracias, licenciado. Dicho estas actividades, estas más que actividades, estas recomendaciones y estos tips en los cuales ustedes tienen que cumplir, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al tema que nosotros hemos planificado para esta semana. Y vamos a hablar un poco de vocabulario para hablar del trabajo en inglés. Hay muchas personas que, obviamente, sobre todo muchos migrantes que se han ido al exterior, especialmente a los Estados Unidos, muchos de ellos desconocen de muchas cosas, de un vocabulario básico. Como les había estado mencionando, un vocabulario básico que les permita comunicarse, que les permita tener una característica fundamental en cuanto a actividades laborales, y obviamente dentro del inglés. Y a continuación aquí vamos a ver una lista en función de vocabulario y otras expresiones que ustedes pueden utilizar para hablar sobre temas de trabajo en inglés en diferentes circunstancias. Vamos a ver los siguientes temas y por ejemplo tenemos la primera que dice accept an offer, que es aceptar una oferta.
Accept an offer es aceptar una oferta. Reject an offer es rechazar una oferta. Aquí tenemos, ojo, la primera dice to hire, es una H aspirada, to hire, significa contratar. To fire significa despedir. Fire es fuego, pero en este caso cuando hablamos de trabajo, entonces aquí hablamos de una despedida. To fire se traduce como despedir. To resign significa dimitir. To retire significa jubilarse, y una vez que hemos cumplido nuestras actividades laborales, y obviamente tenemos derecho a jubilarnos. Jubilarse se traduce al inglés como to retire. Advertisement es un anuncio u oferta de empleo. Interview, ojo con este tema que siempre hemos estado utilizando, interview es una entrevista. CV es el famoso currículum vitae, ese es el CV. Application form es una solicitud, cuando nosotros estamos llenando una solicitud de empleo. Esa es una application form. Boss es el jefe. Employer es el empleador. Employee es el empleado. Entonces ya saben, nosotros nos dirigimos simplemente a la parte final de estas dos palabras. La primera, employer, termina ER, employer es el empleador, quien es del trabajo. Mientras que si yo digo employee, que termina en la doble E, que se pronuncia como una I, employee, obviamente esto se traduce como empleado. College es un compañero de trabajo, más conocido en nuestro medio cuando les dicen colega, algo así es college. Tenemos managing director, es un director general. Part-time job o part-time worker, eso es trabajador a media jornada, significa eso, part-time, trabajador a media jornada, tanto con job o con worker, pueden tranquilamente utilizarlo. Full-time job, trabajador tiempo completo, o también puede ser full-time worker. Cualquiera de los dos significa trabajador a jornada completa o trabajador a tiempo completo. Entonces, saben, full-time job o full-time worker, cualquiera de los dos. Permanent job es un trabajo permanente. Permanent job es un trabajo permanente. Temporary job es un trabajo temporal. Starting day es el primer día de trabajo. Cuando ustedes recién van, ese es un starting day. Volunteer es un voluntario. Train es un aprendiz. Monthly salary es un salario o sueldo mensual. Monthly salary, salario o sueldo mensual. Wage es un salario por horas o por semanas. Salary expectation es una expectativa económica o expectativa salarial. Por ejemplo, cuando van a una entrevista de trabajo y le dicen, ¿cuál es su aspiración? ¿Cuánto usted quiere ganar en la empresa? Esa es, obviamente, esa es una expectativa o es una expectativa económica en función de sueldo. Es un salary expectation. Esa es la expectativa económica, lo que ustedes quieren ganar. Luego tenemos la frase low salary. Low salary es un salario bajo. Decent salary es un salario digno. Entonces aquí nosotros hemos visto un poco de vocabulario en función del trabajo. Y hemos arrancado, por ejemplo, accept an offer, reject an offer, to hire, to fire, to resign, to retire, abasement, interview, CV, obviamente, y este CV ustedes tienen que siempre desarrollar cuando ustedes por primera vez van a presentarse un trabajo. Es el famoso currículum vitae que nosotros hemos prácticamente hemos adoptado esta palabra de la parte inglesa. Application form, tenemos boss, employer, employee, college, managing director, part-time job, part-time worker, full-time job, full-time worker, permanent job, temporary job, starting date, volunteer, trainer, monthly salary, wage, salary expectation. Tenemos low salary y tenemos decent salary, que es el salario digno en la parte final. Una vez que hemos visto esta serie de estructuras o frases, palabras que nos permiten ampliar nuestro léxico
en función de las actividades laborales, vamos a hablar a continuación sobre la presentación personal en inglés. Cuando hablamos de, por ejemplo, introduce myself, cuando yo digo introduce myself, estoy indicando que permítanme presentarme, por ejemplo. Me voy a autopresentar, por eso utiliza estos pronombres superlativos que tiene el inglés. Entonces, perdón, estos pronombres reflexivos, donde el pronombre reflexivo determina que la acción recae sobre la misma persona que ejecuta la acción. Por eso dice introduce myself. Permítanme presentarme. Me estoy autopresentando. Usualmente cuando estudiamos inglés en la escuela, universidad, institutos, entre otros, nos piden presentarnos en este idioma. Para hacerlo debemos tener en cuenta el siguiente vocabulario. Lo primero es saludar. Siempre, donde vayan ustedes, lo primero, cuando ustedes les permiten o les dan paso para que hablen, para que hagan alguna actividad, ustedes tienen que entrar con. Ustedes tienen que entrar con un saludo, ¿no es cierto? Es la primera etapa, tienen que saludar. Y les recuerdo que obviamente en inglés hay dos tipos de saludos. Obviamente no solamente en el inglés, sino también en el español hay dos tipos de saludos. El saludo formal y el saludo informal. Por ejemplo, he es un saludo informal. Hello es un saludo un poco más formal. Los dos se traducen como hola, sino que hay que saber cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Porque yo cuando voy a una entrevista de trabajo, a la persona que me entrevista, yo no le digo here, yo no le digo hola, sino yo le digo buenos días o un hola un poco más estructural. Ese formalismo se logra dentro de esta salutación, se logra utilizando el hello para estructuras formales y here para informales. Pasamos a los siguientes saludos. Greetings, tenemos good morning, que son buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches. Pero este good evening que dice buenas noches, también tenemos good night. Y ahora, ¿cuándo utilizo el uno y cuándo utilizo el otro? Será lo mismo. Podré nomás utilizar a cualquier hora del día, cualquiera de ellos. Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si yo digo good evening, cuando yo hablo de good evening, hablo de buenas noches. Pero también yo hablo de good night, también hablo de buenas noches. Si yo digo good evening, este good evening significa buenas noches, pero cuando yo recién estoy ingresando a un lugar. Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, estoy recién entrando al salón de clases, yo digo good evening. ¿Por qué? Porque estoy recién ingresando. Es un saludo de buenas noches, pero de entrada, como de bienvenida. Pero si yo me quiero retirar de un determinado lugar, cuando yo voy a salir del salón de clases, ya termina clases, me estoy despidiendo, me estoy alejando, voy a salir, me voy a mi casa, yo digo good night. Ese good night significa buenas noches, pero de despedir. Entonces ya saben cuándo utilizar good evening y cuándo utilizar good night, cuando los dos obviamente se traducen como buenas noches. ¿Cómo decir nuestros nombres a continuación? Ya en nuestra Introduce Yourself, en nuestra presentación, ya hemos iniciado con greetings, hemos iniciado con saludos. Ahora vamos a decir nuestros nombres. Y para decir nuestros nombres, nosotros tenemos dos formas, las cuales podemos indicar. Yo puedo decir I am, que tenemos un pronombre personal en primera persona, estoy hablando de mí mismo, y luego tengo el primer auxiliar del verbo to be en presente simple, que es am. Recordemos que el verbo to be, en este caso, y sus formas am, are, is, se traducen como ser o estar. En este caso tenemos la oración, I am Ralph Smith, dice, soy Ralph Smith. O pueden utilizar la otra estructura que dice my name is. My name is, mi nombre es, y ahí obviamente, o en este caso yo tengo Ralph Smith. Cualquiera de las dos formas ustedes pueden iniciar presentando sus nombres, autopresentándose. Pueden hablar del país o ciudad de origen, de edad, fecha de nacimiento, de estatura, de lo que ustedes deseen, las personas. Por ejemplo, cuando yo quiero decir de dónde soy, yo le digo I am from Montevideo. Soy de Montevideo. O yo puedo decir I am from Ecuador, I am from México, I am from Colombia, y así sucesivamente con cualquier país, independientemente de donde ustedes sean. Ahí ustedes pueden utilizar el I am from. Aquí tenemos este I am, tenemos con una contracción.
se ha eliminado ese am como tal y obviamente queda I'm a través de la contracción y el apóstrofe que ustedes pueden observar ahí. Se fusiona el pronombre y se fusiona el auxiliar verbal y dan origen al I'm. Dice I'm from Puerto Viejo, Uruguay, en este caso. Dice soy de Montevideo, Uruguay. Volvemos con el I am 20 years old. Tengo 20 años, 20 years old. Y ahí ustedes pueden ir ocupando, pueden ir hablando. Ya habíamos visto en clases anteriores, en las primeras clases, para ser más exacto, habíamos visto ya los números en inglés, cómo se construyen. Esto es facilito como ustedes tienen que hacer. Entonces ya saben, I am 20 years old. I was born on September 15 in 1995. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Tengo 20 años, nací el 15 de septiembre de 1995. I am 178 meters. ¿Qué estoy diciendo ahí? Mido 1,78 y ustedes pueden poner el número exacto en función de su estatura. Eso obviamente dentro de esta segunda estructura gramatical. Entonces sabemos I am from para hablar de soy de dónde. En este caso le complementan con el país. Yo puedo decir I am from Riobamba, Ecuador. Entonces, ¿qué digo? Soy de Riobamba, Ecuador. I am 20 years old. Yo puedo poner I am 14 years old. Entonces tengo, perdón, 40. I am 40 years old. Tengo 40 años. I was born. Cuando yo digo, recordemos que aquí tenemos el verbo to be en pasado. Tenemos con la forma was. I was. Significa algo que sucedió en el pasado. Está conjugado en el tiempo pasado. I was born on September 15. Nací el 15 de septiembre. 1995, de 1995. I am 178 years. Perdón, meters. ¿Qué estoy diciendo? Mido 178 metros. Ahí ustedes tienen toda la información. Ahora, para hablar de la familia. Para dar un poco más de información personal, puedes incluir algunos datos familiares o mencionar con quién vives. Por ejemplo, I live with. I live with. Vivo con. I live with. For grandfather, por ejemplo. Vivo con mi abuelo. Eso significa I live with a grandfather. Vivo con mi abuelo, my father. Esto cuando nosotros queremos describir con quién nosotros estamos viviendo. Currently, I live with my parents and sibling Black Wild. Cuando hablo de parents, estoy hablando de papá y mamá en una sola. Como lo que yo digo, por ejemplo, en español, mis padres. Entonces yo estoy diciendo a mi papá ni mamá, sino estoy englobándoles a los dos en una sola. Entonces, lo mismo significa con parents. Currently, I live with my parents, my siblings in Blackville. Actualmente vivo con mis padres y hermanos en Blackville, es la traducción de esa oración. Ahora, una vez que nosotros nos hemos saludado, hemos presentado nuestros nombres, hemos hablado del país de origen, edad, fecha de nacimiento y estatura, hemos hablado de nuestra familia, nos toca describir qué es lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué nos gusta? Cuando te presentas, puedes hablar de las actividades o cosas que te gustan. Por ejemplo, I love. I love no significa amar en muchos casos. I love significa me encanta. Entonces, cuando yo quiero decir, por ejemplo, me encanta la música, yo digo I love music. Entonces, no estoy diciendo yo amo la música, sino me encanta la música, con este I love. Entonces, cuando yo digo I love, dice me encanta o I like. Ustedes, por ejemplo, que estamos hoy en día mezclados o interactuando directamente en redes sociales y les dicen cuando están en Facebook, sobre todo, les dice dame un like. ¿Qué significa like? Significa me gusta. I like music, por ejemplo. Me gusta la música. Entonces me gusta. Entonces, en este sentido, ustedes pueden utilizar estas dos actividades. I love cuando digo me encanta y I like cuando digo me gusta.
o que no te gusta, I don't like. Ahí nosotros utilizamos el verbo auxiliar do, que significa o se traduce como hacer. Pueden utilizar el do o pueden utilizar el das, dependiendo de la estructura, el de conjugación, y obviamente con el adverbio de negación not. Estos dos se fusionan para dar origen al don't que ustedes pueden observar ahí. I don't like, no me gusta. I hate, en este caso cuando yo utilizo hate, significa odio. Ahí han escuchado ustedes a muchas personas que dicen odio que me hagan esperar, por ejemplo. Ahí ustedes utilizan este I hate, que se traduce como odio. Pero si ustedes quieren decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo, les dan un postre que no les agrada, entonces ustedes pueden decir I don't like cake, no me gusta el cake, no me gusta el postre. Dentro de estas características vamos a ver las siguientes estructuras. Yo tengo la siguiente frase. Tengo I love all action movies. Me encantan las viejas películas de acción. I love all. Ya saben que love no siempre significa amar, sino significa me encanta, me gusta. Eso significa love cuando yo quiero decir en función de una actividad. I love all action movies. Me encantan las viejas películas de acción. La siguiente oración dice, I like going swimming with my sister. Tenemos swim, ya saben qué significa swim, pero si lo transformo con la terminación ing, obviamente surge un cambio. Se determina como un sustantivo, pero en tiempo pasado. Por eso dice, I like going swimming with my sister. Me gusta ir a nadar con mi hermana. Me gusta ir a nadar. Una conjugación que tiene una estructura, un punto de vista hacia el pasado. I don't like eating out. Aquí tengo una negación. ¿Por qué yo tengo una negación? Yo simplemente veo esta estructura que está con el apóstrofe. Don't. Este don't ya les expliqué anteriormente que es la fusión del auxiliar verbal do con el adverbio de negación, not. La fusión de los dos sale I don't. Entonces tenemos I don't like eating out. No me gusta salir a comer. Y tenemos I hate romantic comedies. Odio las comedias románticas. Dice. Hate significa odiar, disgustar, algo que les disguste, algo que no les guste hacer. En cuanto a decir las razones, porque obviamente dicen en este caso de las oraciones anteriores, ¿por qué? No me gusta el postre porque es de más dulce. Este por qué, obviamente utiliza la frase because. Because se traduce al español como por qué. Por ejemplo, yo les digo, no llegué rápido a clases porque me atrasé del bus. ¿Qué pasa con esta oración? Es una oración compuesta. Y esta oración compuesta tiene un conector que es el because. El because se traduce al español como por qué. Por ejemplo, tenemos I love, o aquí tenemos, vamos a dar la razón por qué. Obviamente tenemos esa determinación que hicimos en las oraciones anteriores. Yo digo, I love all action movies. I love all action movies. Me encantan las películas viejas o las viejas películas. ¿Pero por qué? Porque son románticas, porque son blanco y negro, porque tienen una mejor estructura, porque tienen un mejor mensaje. Ahí ustedes tienen que dar la razón, el por qué les gusta. Entonces, si quieren una presentación personal mucho más estilizada, ustedes pueden dar las razones de por qué una cosa les gusta o de por qué una cosa les disgusta utilizando la determinación o el conector because, que se traduce como ¿por qué? Y vamos a ver esta primera oración. Dice, I love all action movies. Y aquí tenemos el because. Tenemos, they are very interesting. Me encantan las viejas películas de acción porque son muy intensas. Intense. I love all action movies because they are very intense. Vamos a la siguiente que tenemos en función de las otras oraciones que hemos visto anteriormente. Tenemos I like going swimming with my sister. Me gusta ir a nadar con mi hermana. Because, ¿por qué? She makes the loud all the time. Me encanta reír todo el tiempo. O me hace reír todo el tiempo. Entonces ahí le da la razón del por qué le gusta hacer tal o cual actividad. Tenemos una negación aquí, tenemos la misma negación que hemos visto en la oración anterior que dice I don't like. Hating out
No me gusta comer fuera. Because. ¿Por qué? Most restaurants serve fatty food. Dice la mayoría de los restaurantes sirven comida grasosa. Entonces ahí ustedes ya pueden observar. Le dan la intención, el por qué. La siguiente tenemos ahí hate romantic comedies because all of them then have happy ending. Dice I hate romantic comedies. Odio las comedias románticas. Because, ¿por qué? All of them have happy ending. Porque todas tienen un final feliz. Ahí ustedes dan el porqué de la acción que ustedes toman. Finalmente puedes despedirte de la siguiente forma. Thanks for your attention. Gracias por su atención. O that was about me. Thanks. Eso fue todo acerca de mí. Gracias. That was all about me. Thanks. Entonces ahí ustedes pueden utilizar la frase que ustedes más se acomoden y se sientan cómodos. ¿Cómo hacer presentaciones personales en situaciones formales en inglés? Vamos a ver en esta última etapa. Y vamos a ver si vas a necesitar hacer una presentación personal en un trabajo o en una entrevista, puedes usar este modelo base para desarrollar esta solicitud. Iniciamos con un saludo formal. Good morning, good afternoon, good evening o good night. Decir tu nombre y tu profesión. My name is Ricky Kane. I am lawyer. Dice mi nombre es Ricky Kane y soy abogado. Recuerda que usar a antes de las ocupaciones en inglés es como obviamente se utiliza este tipo de artículo indeterminado. Estudios. Puedes hablar de los estudios, títulos y diplomas que tienes al hacer una presentación personal en inglés. Por ejemplo, with respect to my studies, I would like to hating that I have a BA in law from National University. I graduated 10 years ago. National University shaped both my personal and professional life in the positive way. After I graduated from the University of Buenos Aires with an MBA in International Law. Currently, I am pursuing a PhD in Intellectual Property Law and University of Michigan. Con respecto a mis estudios, me gustaría destacar que tengo una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional. Me gradué hace 10 años. La Universidad Nacional dio forma a mi vida personal y profesional de una manera positiva. Después de eso me gradué de la Universidad de Buenos Aires con un MBA en Derecho Internacional. Actualmente estoy cursando un doctorado en Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad de Michigan. Eso dice la frase, la estructura el párrafo que les leí anteriormente. Pero ahí ustedes tienen toda la información pertinente que ustedes pueden seguir repasando para que ustedes puedan leer. Y cuarto, hablar de tu experiencia laboral. Regarding my work experience, I can tell you that I have worked in the law field for me that 18 years I spent 9 years working in law firm in India. In that position, I was responsible for managing all the case in Europe and Asia. In the last 9 years, I have been working as an intellectual property consultant in South America. ¿Qué es lo que nos dice esta frase? En la parte final dice, en cuanto a mi experiencia laboral, puedo decirle que he trabajado en el campo de la ley durante más de 18 años. Pasé 9 años trabajando en una firma de abogados en la India. En esa posición y responsable de gestionar todos los casos en Europa y Asia. En los últimos 9 años he estado trabajando como consultor de propiedad intelectual en Sudamérica o América del Sur. Pues aquí tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar sus tareas, para que puedan, obviamente, seguir desarrollando en cuanto al tema que ustedes tienen para la presente semana. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Nos estaremos viendo a el día de mañana en las siguientes clases.
Good Gracias, night, licenciado. students. Licenciado. Good night, students. Good night, teacher. Yes, very good.